Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video les estaré contando otro storytime de una suscriptora. Una historia que le pasó con una chica que terminó siendo una falsa amiga. Lo estaré contando en primera persona, obvio. Si quieres mandarme tu storytime y que aparezca en un próximo video, únete a mi servidor de Discord. Link en el comentario fijado. Sin nada más que decir, ¡vamos con el video! Confié en ella durante meses y todo era mentira. Todo empezó cuando entré a un juego de roleplay en Roblox. Ese día, literalmente solo quería distraerme un rato, hacer una casita, hablar con gente y ya. No esperaba nada especial. De hecho, casi me salgo a los pocos minutos porque el servidor estaba medio vacío y nadie hablaba mucho. Pero entonces apareció ella. Tenía una amiga que, por privacidad, no diré su nombre real, pero para esta historia le pondremos Alicia. Alicia se me acercó de la nada. Su avatar era súper bonito, muy cuidado, muy cute, y escribió algo simple en el chat tipo: «Hola, ¿quieres jugar?». No fue nada fuera de lo normal, pero no sé, tenía algo que la hacía sentir diferente. Acepté. Empezamos a jugar juntas como si nos conociéramos de antes. Escogimos una casa, adoptamos roles, inventamos historias, lo típico en roleplay. Pero con ella todo se sentía más divertido. No era incómodo, no había silencios raros, todo fluía demasiado bien. Ese mismo día jugamos durante horas y al siguiente día volvió a conectarse a la misma hora. Y al siguiente también. Sin darnos cuenta, se volvió rutina. Todos los días entrábamos, nos buscábamos en el servidor y jugábamos juntas. A veces ni siquiera hablábamos con otras personas. Era como nuestro propio mundo dentro del juego. Empezamos a hacer cosas más elaboradas, historias completas, casas más grandes, personajes con personalidad. Todo. Poco a poco, Alicia dejó de ser solo alguien con quien jugaba y se convirtió en mi mejor amiga dentro de Roblox. Incluso había días en los que entraba al juego solo para verla. Con el tiempo empezamos a hablar más en serio. Ya no solo era roleplay, me contaba cosas de su vida, o al menos eso parecía. Cosas personales, problemas, cosas que le gustaban. Y yo también empecé a contarle cosas mías. Sentía que podía confiar en ella, porque siempre estaba ahí. Si tenía un mal día, entraba y ella me hacía sentir mejor. Si me pasaba algo, ella escuchaba. Siempre respondía, siempre reaccionaba, siempre estaba presente. Y eso hizo que bajara completamente la guardia. Nunca dudé de ella, nunca pensé que algo pudiera estar mal. Para mí, Alicia era una persona real, alguien importante, alguien en quien confiaba de verdad. Aunque fuera dentro de un juego, pero hubo algo, un pequeño detalle, que en su momento ignoré. Algo que ahora, viendo todo lo que pasó después, tenía muchísimo sentido. Y es que, a veces, Alicia desaparecía, sin avisar, sin explicación, como si simplemente dejara de existir por momentos. Pero en ese entonces, no le di importancia. Bien, al principio, esas desapariciones no me parecían tan raras. O sea, todos tenemos cosas que hacer, ¿no? Yo asumía que simplemente se desconectaba porque tenía escuela, familia, lo normal. Pero con el tiempo, empezó a sentirse extraño, porque no era solo que se fuera, era cómo lo hacía. A veces estábamos en medio de una conversación importante y de la nada, dejaba de responder. O cuando estábamos jugando su personaje se quedaba quieto unos segundos. Y luego se salía del servidor, sin despedirse, sin decir, me tengo que ir, nada. La primera vez no le di importancia. La segunda, tampoco. Pero después empezó a pasar más seguido. Y lo más raro era cuando volvía, porque regresaba como si nada hubiera pasado. Literal, como si no se hubiera ido en absoluto. Yo le decía cosas tipo, oye, ¿qué pasó? Y ella respondía con algo súper simple como, perdón, tuve que irme. Y cambiaba el tema rapidísimo. Nunca daba explicaciones, nunca entraba en detalles. Y aunque algo dentro de mí sentía que era raro, decidí ignorarlo, porque confiaba en ella, porque era mi mejor amiga ahí, y no quería arruinar eso por paranoias. Con el tiempo, nuestra amistad siguió creciendo. Jugábamos más, hablábamos más. Incluso empezamos a tener como tradiciones. Entrar a la misma hora,
usar matching outfits, hacer el mismo roleplay de siempre, detalles que hacían que todo se sintiera más especial, más real. Pero ahí fue cuando empezó la otra cosa. Alicia empezó a cambiar, no de golpe, sino poco a poco. Al inicio era súper linda, súper atenta, pero después empezó a hacer comentarios raros, cosas pequeñas, como bromas medio incómodas o comentarios que no sabía si eran en serio o no, tipo, seguro hablas con más gente y por eso no me respondiste tan rápido, o eres diferente conmigo que con los demás. Al principio lo tomé como broma, me reía, le seguía el juego, pero luego empezó a repetirlo más y más, hasta que ya no sonaba tan en broma. Incluso hubo días en los que si yo hablaba con otros jugadores en el servidor, ella se quedaba callada, o se iba a otro lado del mapa, o simplemente dejaba de interactuar conmigo, como haciendo un berrinche tonto. Y cuando le preguntaba qué pasaba, decía que nada, siempre nada, pero se sentía raro, como si algo estuviera cambiando, aunque no pudiera explicarlo. Aún así, no me alejé. Al contrario, intenté ser más cercana, más atenta, como para que no se sintiera mal, o para que todo volviera a ser como antes, porque no quería perder esa amistad, porque, en serio, sentía que era importante, y tal vez ese fue mi error, no ver las señales, no cuestionar lo que estaba pasando, porque mientras yo intentaba arreglar algo que ni siquiera entendía, Alicia ya estaba haciendo otra cosa, algo que yo ni siquiera imaginaba. Y lo peor es que me iba a enterar de la forma más incómoda posible. Todo pasó un día que parecía completamente normal. Entré a Roblox a la misma hora de siempre, esperando verla conectada, como ya era costumbre, pero esta vez no estaba. Esperé unos minutos, luego más, y nada. Lo raro es que a esa hora Alicia siempre estaba. Pensé que tal vez había llegado tarde, o que ese día simplemente no iba a entrar, pero algo ya no me cuadraba. No era solo que no estuviera, era la sensación de que algo estaba pasando y yo no lo sabía. Así que me salí del juego pensando que Alicia se uniría después, pero no fue así. Entonces me metí a mi Discord y ahí fue cuando la vi. Estaba conectada, en línea, como si nada. Eso ya se me hizo raro, porque no estaba en Roblox, pero sí en Discord. Me quedé viendo su chat unos segundos, pensando si escribirle o no. No quería sonar intensa, pero tampoco entendía qué estaba pasando. Estaba a punto de mandarle mensaje, cuando en eso me llegó uno. Era de otra chica. No era súper cercana a mí, pero sí la ubicaba, porque también jugaba con nosotras a veces. No hablábamos mucho, pero sabía perfectamente quién era. El mensaje decía algo como, oye, necesito hablar contigo sobre Alicia. En ese momento se me hizo raro. Le respondí, y lo que me dijo me dejó helada. Me explicó que había un servidor de Discord donde Alicia estaba muy activa, con otras personas, que ahí hablaba todos los días, que tenía otro grupo, y que no era exactamente como yo pensaba. Al inicio, honestamente, no le creí del todo. Sentí que tal vez era un malentendido, o incluso chisme. Pero entonces me dijo algo más. No quiero que te enteres de otra forma, pero deberías ver lo que dice ahí. Y me mandó una invitación. Me quedé viendo el link unos segundos. No sabía si entrar. No sabía si quería saber, pero la curiosidad me ganó. Aunque había un problema. Si entraba con mi cuenta normal, Alicia iba a ver que era yo. Y si realmente estaba diciendo cosas, probablemente dejaría de hacerlo en cuanto me viera entrar al servidor. Así que hice algo. Entré, pero con otra cuenta. Una completamente diferente. Con otro nombre. Sin foto que me delatara. Como si fuera una persona más. Cuando entré al servidor, había mucha gente. Canales, mensajes, conversaciones activas. Todo parecía normal a simple vista. Pero entonces reconocí su foto de perfil. Alicia estaba ahí, con otro nombre diferente, otra forma de hablar. Era como si fuera una persona completamente distinta. Y no estaba sola. Tenía un grupo cercano. Personas con las que claramente ya tenía confianza. Me quedé leyendo, sin escribir nada, sin reaccionar, solo observando. Y mientras más leía, más me daba cuenta de algo. Alicia no era la misma persona que yo conocía. Ahí era más segura, más directa, incluso más fría.
hacía bromas, hablaba de otras personas, contaba cosas, como si nada, como si yo no existiera. Hasta que, en un momento, alguien sacó el tema de amigos de Roblox y todo cambió, porque Alicia respondió. Y lo que dijo fue exactamente lo que yo no quería leer. Empezó a hablar de personas que se encariñaban demasiado, de gente intensa, de gente que se toma muy en serio un juego. Y aunque no dijo mi nombre, no hacía falta, sabía que era yo, por cómo lo decía, por las situaciones que mencionaba, por todo, era demasiado claro. Y lo peor, no era solo lo que decía, era cómo lo decía, como si yo fuera un chiste, como si todo lo que habíamos vivido no significara nada. Me quedé en silencio, leyendo, sintiendo cómo todo se iba acomodando en mi cabeza, pero de la peor forma posible. Las desapariciones, los cambios, las actitudes raras, todo tenía sentido ahora, pero no de la forma que yo esperaba. Y en ese momento, entendí algo. Yo no conocía realmente a Alicia, solo conocía la versión que ella quiso mostrarme. Y aún así, hice algo que tal vez no fue la mejor decisión, pero en ese momento sentí que lo necesitaba. Le escribí, no desde mi cuenta real, no desde la cuenta con la que siempre hablábamos. Le escribí desde la cuenta falsa. Mis manos literalmente estaban temblando. No sabía exactamente qué iba a decir. Solo sabía que necesitaba confirmar lo que ya era obvio. Le mandé un mensaje simple, algo como: «Hola, ¿te puedo preguntar algo?». Pasaron unos segundos. Luego respondió, normal, como si nada, como si fuera una persona cualquiera hablándole. Y eso dolió más de lo que esperaba. Le seguí la conversación. Le pregunté cosas básicas, como si fuera alguien nuevo en el servidor. Ella contestaba tranquila, incluso amable, exactamente como fue conmigo al inicio. Y ahí fue cuando lo entendí. Ese lado lindo que yo conocí no era especial, no era solo para mí, era su forma de ser con todos. Seguí hablando con ella unos minutos más, hasta que decidí ir un poco más lejos. Le pregunté si jugaba Roblox. Me dijo que sí. Le pregunté si tenía amigos ahí y se rió. Literal escribió algo como: «Sí, pero no me los tomo en serio». Sentí un nudo horrible en el estómago. Aún así, seguí. Le pregunté si alguna vez había tenido una mejor amiga en el juego y su respuesta fue lo que terminó de romper todo. Dijo: «Sí, pero era súper intensa, me aburrí y la dejé». No dijo mi nombre, pero no hacía falta. Sabía perfectamente que hablaba de mí. En ese momento ya no había duda. Todo era real. Todo lo que había leído, todo lo que sospechaba, todo encajaba. Me quedé viendo la pantalla, sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Tenía dos opciones: seguir fingiendo o decirle quién era. Y decidí hacerlo. Le escribí algo corto, desde esa misma cuenta. Algo como: ¿segura que te aburriste? ¿O solo fingiste todo? Pasaron unos segundos. No respondió. Vi que estaba escribiendo. Se detenía. Volvía a escribir. Se detenía otra vez. Hasta que, de la nada, se desconectó. Así, sin decir nada. Igual que siempre. En ese momento ya no sentí ganas de escribirle desde mi cuenta real, ni de reclamarle, ni de pedir explicaciones. Porque entendí algo muy claro. No iba a decir la verdad. Y aunque lo hiciera, ya no importaba. Así que me salí del servidor desde mi cuenta falsa. Cambié de cuenta de la falsa a la principal y lo primero que hice fue eliminarla. No valía la pena mandarle un mensaje de despedida, ya que a ella nunca le importé. La eliminé de Discord y Roblox y me quedé en silencio un rato, pensando en todo. Sentí un alivio al haberla eliminado de mi vida, ya que personas como ella no valen la pena. Me quedé reflexionando en una sola cosa, en cómo alguien puede parecer tan real y al mismo tiempo ser completamente diferente. Y desde ese día, dejé de confiar tan fácil en la gente dentro de los juegos. Porque aunque parezca solo Roblox, las personas detrás de la pantalla no siempre son lo que muestran.